Muy buenas, el Food Talks de hoy es posible gracias a una de las cosas que más me gusta de viajar, que es cuando conoces a gente de forma inesperada. Y estábamos aquí con Carlas y Aurea en el Mesón Acacias y cuando nos pusimos al lado del fuego, pues conocimos a otras chicas que estaban aquí y en este caso conocí a Julia, que es celíaca desde hace un mes y medio. Bueno, lo sabe desde hace un mes y medio, Sí, pero sí. probablemente sea desde hace más, ¿no? Y estuvimos aquí con todas sus amigas y demás charlando y salió la idea de hacer la entrevista. Y aquí estamos. Hola, Julia, Santi. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Antes que nada, muchas gracias por querer participar y también por querer compartir tu experiencia, que es muy reciente. Sí, Y, sí, sí, y me sí. gustaría saber un poco cómo te sientes, cómo te diagnosticaron, qué te pasaba antes, etcétera. Vale, bueno, pues te explico un poco. Realmente me lo confirmaron a finales de noviembre, o sea, es Wow. súper reciente. Sí, No hace casi ni 2 meses, hace un mes y muy poquito. Y nada, todo empezó por una anemia ferropénica, ajá, que estaba allí y que no se iba, tomaba hierro y seguía la anemia. Me derivaron al hematólogo, me hizo un estudio y nada, y a partir de aquí pues vieron que los marcadores de la analítica de celiaquía eran positivos. Entonces ya me hicieron una biopsia y bueno, cuando me hicieron realmente la gastroscopia, cuando ya acabó me dijeron, tienes unos intestinos típicos de celíaca. ok. Pero bueno, vamos a esperar a los resultados. Y al ver los resultados, pues me confirmaron que era celíaca. De hecho, el nivel de inflamación era un más 3B, o sea que era muy celíaca. O sea, grande. Sí, 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 era sí. alto, era alto. Y nada, y lo más probable es que haya convivido con esto toda mi vida, aunque lo haya sabido con casi 30 Claro, años. porque te detectaron la anemia con casi 30 años, Bueno, he pero ya tenido la varias tenías anemias, antes. sí, o Vale, sea, he ido teniendo como varias anemias casi toda mi vida, de hecho sí, desde pequeña. Anemias, pero que han venido, se han ido, y sí que es verdad que he ido teniendo como, he sido una persona como muy propensa a tener infecciones, vale. infecciones de orina, anginas, y un poco como luego hablando con el hematólogo y relacionando, me ha dicho que seguramente todos estos Vaya episodios ligado, ¿no? van ligados a la celiaquía. Incluso tengo bastantes migrañas, he Ajá, tenido muchas migrañas, también me dicen que pueden estar ligados a vale. la celiaquía y bueno, hay muchas cosas que ahora me Sí, cuadran bastante, la verdad. por el diagnóstico, ¿no? Sí, Y ahora te exacto. encuentras mejor, supongo, estás empezando una dieta sin gluten. Sí, 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 sí. ¿Cómo es? Es decir, tienes 30 años, llevas 30 años de tu vida comiendo de todo, supongo, Sí, y de exactamente. repente te quitan el gluten. Sí. ¿Qué información recibiste? ¿Qué información te hubiese gustado recibir? ¿Te has asociado a alguna asociación? De momento no, porque es muy reciente, es reciente. Es que ya te digo, casi casi me pillo en medio de Ujú. la Navidad, como quien Claro, es dice. verdad. Y nada, estoy haciendo un poco lo que puedo. Sí que tengo una buena amiga que fue compañera de trabajo, que ella también es celíaca, Ajá, y ella ha estado dentro de la Asociación de Celíacos de Cataluña. sí, Y bueno, un poco pues lo primero que hice fue llamarla, me estuvo explicando, me dio muchísima información porque sí que ella está muy, muy informada y muy, muy, muy puesta en el tema. sí, Y nada, y un poco he ido tirando con sus consejos. muy bien. Sí que ahora la idea es un poco ir al gastro Sí, y que me acaben un poco de ajustar la dieta y eso. Pero bueno, realmente sí que es verdad que yo relacionando es como que por naturaleza toda mi vida ya he rechazado el gluten, ajá. porque pues a lo mejor cuando comía pasta, comía 4 macarrones y era como que mi cuerpo me decía, para de Te comer sentaba macarrones. mal, ¿no? Tanto como que me sentaba mal, no, pero me notaba como que un poco como pesada, Ujú. como que me llenaba. Sí, Y entonces luego al cabo de media hora me moría de hambre porque no ya, había no comido habías nada. comido, claro. Exacto. Y o a lo mejor con la pizza, es que me comía 2 trozos de pizza y era como, Ujú. no puedo comer más. O cuando comía un bocadillo es como que iba quitando trozos de pan Sí, porque como que me sobraba el pan, no sé cómo explicarlo. claro. Y nada, ahora estoy adaptándome a la dieta, Ujú. haciendo un poco. Sí que es verdad que te das cuenta que muchas cosas llevan gluten, Sí, muchas más de sí, las sí, que te sí, sí, piensas. Y nada, y ahora pues mirando mucho las etiquetas de todo, claro. intentando pues eso, que todo lo que compro sea etiquetado, que sea Ujú. gluten free. Y ahí Muy bien. estoy un poco también con lo de la contaminación cruzada, Esto es el gran enemigo que esto nuestro. es Sí, sí, terrible, sí, 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 sí. porque a los de tu alrededor, pues claro, están acostumbrados a que comas normal Ujú. y les cuesta como un poco Claro. pues entenderlo o adaptarse. Y esto que dices, ¿no? Es decir, los de tu alrededor, tu pareja, tu familia, ¿cómo os habéis adaptado? ¿Cómo has sentado esto? Es decir, la Navidad la pasaste con ellos. Sí, 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 sí. Un mes antes podías comer de todo, de repente no.
supongo que eres la primera celíaca en la Sí, familia, con sí, lo sí, cual sí, sí, todo sí. nuevo, desconocimiento, etcétera. ¿Cómo ha sido la adaptación? Pues nada, por parte de mi pareja súper bien, porque la verdad es que casi casi ha estado más implicado él que yo. O Sí, sea, a veces hasta él me hacía recordatorios, no, esto no lo puedes comer o vigila. Y por parte de mi familia, de mis padres, pues han hecho un poco pues lo que han podido, sabido, un sí. poco lo que hemos podido, sabido. Sí que pues he tenido mi comida aparte, Ujú. han intentado servirme a mí primero, pero sí que claro, en algunos momentos pues ha habido algunos errores de que se olvidan Ya, porque es que es completamente sí, nuevo. Entonces es como un poco, pues a poco irnos acostumbrando muy y bien. ya está. Bueno, poco a poco. Sí, 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 sí. Diga, Pero bueno, digas. no, la han recibido bien, ¿eh? O Sí, sea, al final pues es algo que está allí y que se tiene que aceptar y nada, y que no queda otra. A muy ver, al bien. final lo bueno es que el tratamiento de la celiaquía es muy fácil. Quitar el gluten. Quitar el Sí, gluten sí, y ya sí, sí. está. Muy bien. Vale. Y sé que te tienes que ir, así que no te quiero Sí, no te entretener preocupes. mucho, pero ¿cómo has preparado este viaje? Es decir, ¿cómo es tu primer viaje sin gluten en un país como Marruecos, que, digamos, diría que por mi experiencia no es un país fácil para comer Sí, sin gluten porque aquí se desconoce mucho? total. ¿Cómo va con tus amigas? ¿Cómo va con lo que comes, con la gente que hablas para poder comer sin gluten? ¿Cómo te sientes aquí? Pues la verdad es que cuando tenía que venir aquí estaba bastante preocupada, Ujú. porque fue como, no sé qué voy a comer o qué voy a hacer. Creo, bueno, un poco iba también con la idea ya hecha, porque claro, aún no había llegado aquí, pero pensaba, seguro que digo comida sin gluten y casi casi no Ujú. saben lo que es o bueno, como que no le dan la importancia que le damos nosotros. Sí, Pues eso que, bueno, pues pensaba que les hablaría de comida sin gluten y un poco pues que no sabrían de lo que les estaba hablando. Y nada, y pensé, bueno, pues traigo comida y al final ujú. fue como, venía con una maleta de mano, Claro. no me cabía El nada. problema del espacio, ¿no? Sí, Sí. total. Y dije, mira, da igual, son 8 días, ya me Ujú. espabilaré. Y Muy nada, y bien. llegué aquí y lo primero que hice pues fue un poco como preguntar. Y tengo la sensación que te van diciendo un poco como, sí, 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 sí. Ya, Y luego, pues quizás no. nada. O sea, un poco es tú mirar la carta y decidir a ver qué es lo que puedes comer o qué es lo que crees que no tiene gluten. Claro, hay cosas que están claras, Sí, pero hay otras que muchas salsas, muchas cosas que claro, no sabes si ya, ya. realmente han puesto harina, lleva trigo y nada, y es un poco pues confiar. Un poco lo que te dicen es no comas pan Claro, y ya está. y ya está. Y sí que he visto pues que muchísimas cosas sí que aquí tienen harina, hay muchísimo pan, pero bueno, pues nada, estoy un poco intentando hacer lo que Ujú. puedo. Es que claro, como hace tan poquito que no como gluten y yo no he sido una persona con mucha sintomatología Ujú. a nivel gastrointestinal, pues claro, no sé realmente si he tenido algunos momentos de Ya, contaminación cruzada, ya. no. Puede ser que sí, porque sí que me noto un poquito más hinchada. Sí, O sea, por ejemplo, mi consecuencia inmediata de dejar de comer gluten ha sido que me he notado como mucho menos hinchada a nivel de claro. barriga. Y puede ser, ¿eh? Ujú. Pero bueno, nada, un poco pues intentando. Así que gracias a ti un poco me has Bueno, pasado las sí, sí. instrucciones explicadas en árabe de lo que es Sí. la celiaquía, entonces esto está súper bien, porque sí que es verdad que me he encontrado en varios sitios que les digo comida sin gluten y en algunos sitios han reído Ya, y no en entienden, otros ¿no? como me han dicho sí, 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 yo creo que ni me han escuchado. Vale. Pues nada, Julia, no te entretengo más. Muchísimas gracias por participar en el proyecto de una forma tan improvisada y que Gracias a vaya muy ti. bien el resto del viaje. Y ya sabéis, aunque os diagnostiquen, mirad a Julia, ella hace nada que la han diagnosticado y aún así ha seguido adelante con el viaje y se lo está pasando de puta madre. Pues nada, un placer. Merci. Muchísimas gracias. Ya está. Vamos a Vale, ponerle al perfecte. micro y demás.